A ver si salió en la noticia, debe ser harta, unas 40, de hecho. 100. 162 personas. ¿Cuánto? Tuve más cerca. 162 personas, imagínense. Oh, después de yo 15 dije días de 40. trabajo Carlita. evangelístico. Qué bonito. Poca fe la mía. Poca fe, Sí. la Dari. Oh. Y incluso bueno, se termina a fin de... Imagínense, todavía no termina, va a terminar a fin de mes. Se esperan más de 300 bautismos puedan suceder. Si al momento ya han sido casi 200. Está haciendo grandes cosas el Señor en la isla de Guadalupe. Oramos por los hermanos y la gente que está trabajando ahí. Y bueno, ya ha golpeado un huracán. ¿Vieron la noticia del huracán en el Caribe igual? He visto 0 noticias. En el 1 de Cuéntanos, julio cuéntanos, Mati. ¿Dónde? hubo un huracán y bueno, hay cientos de personas damnificadas. Se abrieron más de 100 shelters, Refugio. refugios para que la gente Sí. fuera. Y bueno, ADRA como siempre interviniendo. Oramos por nuestros hermanos de ADRA, hicieron centros de acopio y lugares para poder asistir y ayudar a la gente. Así que oramos por las personas. El huracán se movió a México, así que hay que pedir por protección por nuestros hermanos y por la gente que está allá. ¿Les parece o no? Ujú, Sí. por supuesto. Démosle. ¿Cómo se llama el título de esta lección, Titi? Se llama Perdido pero encontrado. Me gustó, la encontré muy bonita. Leer a Jesús me hace bien, al corazón, al cocoro, al heart, al lev, al corazón. Estoy intentando alcanzar toda la audiencia. ¿Y en hebreo? Así que, ¿Y en hebreo cómo se dice? lev, lo dije, lev. Lev, ya. O Levi, my heart. Es bonito, ¿eh? Levi. Bueno, y Bueno. vamos a pedirle a la Titi que nos lea. Bueno, hay una queja, no hay un saludo, hay una queja. Titi, ¿nos puede leer la queja? No, Comentarios y sugerencias del público. no tenía preparada la queja. Bueno, tenemos un comentario en Instagram. Bueno, no, disculpamos por este inconveniente, ¿cierto? De antemano. Pauli Navarro, sí. Pauli Navarro-B puso, ¿por qué no está completo? Y es porque en Instagram solo se subieron los primeros 15 minutos. Pero en Spotify, ya, si se vuelven a subir los 15 minutos, quiero dejar en claro que en Spotify se sube el 100% y todas las semanas. A tiempo. Exacto. Así que nos pueden descontar del sueldo, no hay problema. Perdimos el bono. Perdimos el bono Me perdí producción. una estrella en mi corona. Ya, pero bueno, estamos empezando un nuevo trimestre, hay problemas técnicos. Pero bueno, este nuevo formato y todas las cosas. Vamos a iniciar. Si que le vamos a pedir al Dani que pueda hacer una oración para poder abrir la palabra y estudiar el folleto de esta semana. Perfecto. Ya. Inclinemos el rostro. Amado querido Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias porque nos dice el tiempo de reunirnos, Señor, para poder hablar de ti, Señor. Que a pesar de que estamos a kilómetros de distancia, Señor, podemos juntarnos y hablar de ti. Te quiero pedir que este mensaje, Señor, que podamos compartir, llegue a todos nuestros amigos y que puedan recibirlo de manera óptima, Señor. Protege nuestros corazones, Señor, nuestras mentes. Ahora que vamos a empezar, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Tu espacio de escuela sabática. Bienvenido a Espacio Podcast. Titi, cuéntanos más o menos de qué trató la lección esta semana, a ver. Bueno, como el título dice, perdido pero encontrado, el escritor de este folleto nos contó una experiencia en la que se le perdió su hijo. Ya, ¿cuántos no nos hemos perdido, cierto? Cuando chiquitito y los papás nos buscan por cielo, mar y tierra. Los papás, algunos llamando a la PDI, otros llamando a los carabineros o a la policía que tengan claro en su país. Y todos estamos de acuerdo con que se pierda un niño es algo muy agobiante, ¿cierto? Oye, Titi. Que se pierda. ¿Qué pasó? Yo me perdía de chico.
Tú salías a caminar. Mi mamá me cuenta historia porque yo no me acuerdo de que abría la puerta de la calle y me ponía a caminar. Y era chiquitito, estoy hablando de recién aprendido a caminar. ¿Cuánto uno aprende a caminar? ¿2 años? ¿3 años? Más o menos, sí. Y abría la puerta y me ponía a caminar. Y me perdía. Una vez mi mamá me encontró con la policía. Con la policía, loco. La policía me tenía. Se hizo Yo me iba a verdad. caminar. Y mi mamá me dice que una vez me encontró un matrimonio y me tenían en los brazos y me habían comprado un helado. Entonces mi mamá me estiró los brazos así como para, venga hijito, vuelva a mis brazos. Y yo le dije, no señora, salga, me quedo aquí con el helado. Acá me compro helados. Quería irse con el otro matrimonio. Hasta el día de hoy me salgo de la casa. Como Ya, do it. lejos ahora. Bueno, Do it. Mati, esa no es tu estas cosas familia. pasan. Claro. Sí, bueno, el Dewey. Bueno, Perdón, Titi, continúa. podemos saber, ¿cierto? Que, bueno, hay si hay algún papito o alguna mamita que pueda confirmar en los comentarios lo agobiante que es y el alivio y gozo que se siente cuando lo encuentran. Por fin. Entonces, Jesús cautivó la atención de la audiencia que tenía en ese momento con una historia de un hijo perdido. Bueno, en realidad podemos darnos cuenta si vemos un poco más la historia que son 2 hijos, cada uno perdido a causa de sus elecciones. Así que de eso vamos a hablar, de la parábola del hijo pródigo. Lo escribí para que no me equivocara esta semana. Ah, ¿verdad? Oye, quiero comentar que, bueno, se toma en Lucas 15 se toman 3 parábolas, pero que hablan como de lo mismo, solo que son Claro. 3 historias, ¿no? Interesante. Después lo vamos a comentar un poco. Pero quiero yo hacer alusión más que la del hijo pródigo, porque pareciera que el hijo pródigo es como única. La de la moneda igual es como única, pero hay una que aparentemente está basada en un mito. Oh, ¿what? Jesús hablaba basado en los mitos. Bueno, el mito del buen pastor o del pastor, porque Jesús hace referencia al Antiguo Testamento. A ver, ¿a qué salmo? Ujú. A ver, díganme, ¿a qué salmo? 23, ¿o no? Muy bien, la Titi, cuánta sabiduría la Titi. Tiri. ¿Por qué? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento trata a Dios como un pastor de ovejas. Ujú. Entonces Jesucristo cuenta esta historia del pastor que cuida las ovejas y cómo las cuida. Y no obstante, obviamente en el libro de Juan, que es lo más lindo, él se llama a sí mismo el buen pastor, ¿no? Haciendo alusión de que él es Dios. Pero hay una procedencia del mito que es de los griegos, ¿ya? Que, bueno, se cree que quizá el mito viene de antes, como del siglo IV antes de Cristo, porque algunos creen que la Biblia se escribió como en el segundo siglo antes de Cristo. Pero en el siglo IV antes de Cristo está esta mitología del pastor, y es un dios griego. Yo sé que el Dani lo conoce, un dios que se llama Hermes. Sí, lo conozco. El de Era el mensajero, las ¿no? sandalias con alitas. Sí, Sí. el mensajero. Entonces Hermes se trataba como un dios que pastoreaba. Entonces se cree que... pero aún así hay una procedencia más antigua. Que intenté buscar la referencia, pero me costó encontrarla. Pero recuerdo que es de Ugart, de los dioses de Ugart. Y me puedo estar equivocando. Espero si hay una audiencia que me pueda corregir en privado. El dios Baal. Que hay poesías. Es súper interesante el ugarítico, loco. Muy interesante. Se lo recomiendo a los que les gusta estudiar semitismo o lenguas antiguas. Estudiar ugarítico, ¿por qué? Porque en el ugarítico tú encuentras poemas, magia, y son súper antiguos. Estamos hablando de 5.000 años atrás. No tanto, pero muchos años atrás. Y ellos escribían fiestas de los dioses y resacas. ¿Cómo le decimos nosotros en Chile a la resaca? Cuando
se le pasa ¿Caña? como la borrachera. La caña, sí. Así como, sí, la caña, eso. Mm. La caña. Y hay historias de eso. Y hay una historia que habla sobre un buen pastor. Un pastor que cuida a sus ovejas y que era un dios. Y se cree que era el dios. Entonces, algunos pueden decir, oye, pero ¿en realidad se basó la Biblia en eso o no? A mí no me molesta el hecho de que hayan culturas similares, ¿no? Y que hablaran cosas similares. Mm. Porque Dios construía la idea en donde nosotros podamos entender. Y de eso van a tratar las parábolas de esta semana. Dani, ¿qué opinas del capítulo 15 del libro de Lucas? De las parábolas. ¿Qué te llamó la atención? Oye, a mí me encanta la parábola del hijo pródigo. De hecho, justo en la semana pasada, en el grupo pequeño, no teníamos reflexión y improvisé una pequeña reflexión del hijo pródigo, justo. Y no, me encanta. Que igual el hijo pródigo representa, bueno, los dos hijos en realidad, y Elena de White también lo dice, que representa todos los seguidores de Cristo que en su momento hemos o van a apreciar el amor del Padre, ¿cierto? El amor de Dios, y que en algún momento de la vida nos alejamos de ese amor, po. Y nos vamos comillas, al mundo. A mí no me gusta decir al mundo, pero para que se entienda. Y es interesante porque también la lección habla mucho de lo que es el pecado, po. Y me acordaba un poquito también haciendo referencia a Sansón, porque dice que el hijo pródigo, o sea, igual me voy a extender un poco, que el hijo pródigo cuando le pide la herencia al Tienes padre... toda la licencia, el permiso. para extenderme, ya. Bueno, voy a empezar a abordar ya en los versículos. Entonces, que el hijo pródigo cuando le pide la herencia al padre es similar a la herencia que teníamos nosotros, pues, ¿cierto? Que era la vida eterna, estar con Dios, tener un jardín, un paraíso, la vida eterna, ¿cierto? Que en un momento nosotros, por una manera egoísta, ¿cierto? De poco amor, nosotros le pedimos esa herencia al Señor y la perdemos, pues. Perdemos la herencia. Por eso Romanos 3, creo, 3:22 por ahí, dice que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos, ¿cierto? De la gloria de Dios y por lo tanto de la herencia, ¿cierto? Y entramos en este círculo vicioso del pecado, este mal. Y es interesante cómo funciona el pecado porque también el hijo pródigo pasa por muchos eventos desafortunados, ¿cierto? Pierde esta herencia con ramera en el pecado, no sé, en fin. Y básicamente está ciego en este pecado, en este mundo, pero llega un momento donde puede abrir los ojos. Y en ese sentido, ¿sabes qué? Me hizo recordarme también a otro versículo que me impacta mucho, que me gusta, que hace referencia a Sansón. No sé si hay visto la historia de Sansón. Llega un momento, ¿cierto? Cuando ya pasa con Dalila y todo el tema, y lo apresan. Dice que cuando Dalila le corta el pelo y va a pelear contra sus captores, ¿cierto? Dice, pero Sansón no se había dado cuenta que Dios lo había abandonado. Y es lo que nos pasa a nosotros, po. O sea, Sansón no queda ciego cuando le quitan los ojos. Él ya estaba ciego por el pecado. Y es lo que nos pasa a nosotros con el pecado, ¿cierto? Igual el hijo pródigo estaba cegado por el pecado en su mundo, ¿cierto? Egoísta. Y en algún momento abre los ojos. Y es cuando decide volver al Señor, a su padre. Y su padre lo está esperando, ¿cierto? Sabemos esa parte linda que lo ve en el horizonte, ¿cierto? Y corre a abrazarlo. Y ni siquiera lo deja excusarse. Es muy bonita esa parte. Pero quería compartir esa parte, como de estar cegado por el pecado, pero el Señor nos espera. Le doy la palabra a alguien más que me extendí. Yo pensando, esto es lo que hablo regularmente, yo siempre estoy extendida. A mí me gustaría recalcar dos partes súper importantes que encuentro de esta parábola. Que primero son las emociones del padre cuando llega el hijo pródigo.
¿cierto? Muestra su amor por este joven, muestra el gozo de su regreso. Y la segunda parte es una reprensión, ¿cierto? Para los que actúan como el hermano mayor, porque el Señor no estaba haciendo esta historia de forma aleatoria. Él sabe que en ese momento escribas, fariseos, estaban escuchándolo y ellos se ofendían por el amor y el gozo que el Señor les demostraba. ¿A qué persona especialmente? A los pecadores, ¿cierto? Los publicanos. Lo mismo que estaba pasando con este hermano mayor, que se estaba ofendiendo por el amor y el gozo que tenía el padre para con el hijo que estaba volviendo. El Mati nombró, ¿cierto?, las otras dos parábolas que están en este capítulo, y es importante porque las parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida realzan la parte de Dios que tiene en la redención, pero esta destaca la parte del ser humano en responder, ¿cierto?, al amor de Dios y actuar en armonía con este amor. O sea, el hijo menor, que eran los publicanos, que eran los pecadores, actualmente siguen siendo, ¿cierto?, las personas que se alejan de este amor que tiene el Señor, de los que están pecando abiertamente. Y se refiere a cómo nosotros respondemos. O sea, primero, esta parábola es para todos, ¿ya? Nosotros tenemos que saber qué persona, cuál de las dos somos en esta historia, porque el Señor nos está hablando a todos. Después, cuando nosotros identifiquemos, ya, yo soy esta persona, la parábola tiene que llegarnos. El Señor nos está demostrando que de alguna forma nosotros estamos respondiendo, ¿cierto? O estamos siendo los que necesitan volver en sí, como decía el versículo 17, que el hijo pródigo volvió en sí, porque como decía el Dani, estaba cegado. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto y que iba a llegar a buen puerto, pero llega un momento en el que vuelve en sí, ¿ya? Podemos ser esta persona que necesita volver en sí, o esta persona, ¿cierto?, que ambas realmente necesitan volver en sí, solamente que una se alejó más que la otra, o una se alejó de una forma distinta. Está, ¿cierto?, el versículo 29, cuando el hijo mayor dice prácticamente, te sirvo, y es como, a ver, se los voy a leer. El 29 dice, pero él respondiendo dijo a su padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás tus mandamientos, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Es una locura porque cuando dice esto es como, hago esto, siempre te he servido, siempre te he obedecido, y así me pagas. Entonces, aquí no demuestra una relación que tendría un padre y un hijo. Él prácticamente estaba teniendo una relación de siervo con su padre, porque como que le estaba sirviendo y él quería algo a cambio. Entonces, en el 30 se puede mostrar esta relación que estaba un poco quebrada, que no se notaba. Dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado el becerro más grueso. O sea, ni siquiera dijo mi hermano. Él colocó un muro y dijo, tu hijo fue el que se fue a despilfarrar, ¿cierto? Todo tu dinero, y aún así le estás dando todo lo que no se merece, prácticamente está diciendo. Entonces, me gusta mucho cómo termina, porque el 31 y el 32 muestran mucha paciencia, como que dice, él entonces les dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, mas era necesario hacer fiesta y gozarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es necesario que nosotros volvamos al Señor, y cualquiera sea nuestro papel dentro de esto, tenemos que cambiar algo, o tenemos que dejar de creernos santos, ¿cierto?, como lo hacía el hermano mayor, como lo hacían los fariseos, como lo hacían los escribas, y estar juzgando, ¿cierto?, a los que están volviendo a los brazos de Dios, o
tenemos que volver dentro de sí y correr hacia el Padre que nos está esperando, ¿cierto? Y está esperando volver a tener esta relación con nosotros. Eso. Oye, Mati, quería agregar unas cositas antes que la Titi me hizo acordar cuando habló del padre, que claro, pues, si bien la parábola se llama del hijo pródigo, el personaje principal es el padre, porque es el padre pródigo. El comentario bíblico dice que pródigo da la idea de un padre que es derrochador, pero derrochador en el sentido del amor y la paciencia que tiene con sus hijos. Él es el centro de la historia, el protagonista principal. ¿Y por qué? Porque cuando el hijo le pide la herencia, este padre amoroso, ¿cierto?, se la da. Y es raro porque en el contexto judío es una ofensa grave. O sea, ser irrespetuoso con los padres es complicado. Pierde esta herencia, ¿cierto?, creyéndose superior, creyéndose sabio, creyéndose que quizás podría hacerlo mejor que el padre, así que como quiso hacerlo Satanás. Pues, o sea, Satanás dijo, no, yo lo puedo hacer mejor que Jesús, pues. Puedo ser más que Dios. Y en su sabiduría, en su ego, ¿cierto?, al final era necio. Y los dos hermanos eran igual de necios, como dice Romanos 1:22, creo, que dice, creyéndose sabios se volvieron necios en su propia idea. Y en cambio el padre, ¿cierto?, espera a su hijo y lo restaura totalmente, pese a haber perdido todo. Vuelve a ser pródigo el padre, vuelve a ser generoso, vuelve a ser amante, y lo vuelve a reconocer como hijo. O sea, le entrega la mejor ropa, le cambia las sandalias y lo reconoce con este anillo, ¿cierto?, que le hace. Le dice, tú vuelves a ser hijo mío, y vuelve a tener todos los beneficios de ser hijo, ¿cierto? Me llama o me gusta mucho el hecho de que son entretenidas igual de escuchar. ¿Han escuchado de las lullaby? Que son estos cantos que le hacen los papitos a los niños para dormir, a los niños, sí, como cantos de cuna. También están las historias de cuna. Uh-huh. En la Universidad Adventista hace años atrás encontré un libro que tenía historias de una página para niños para dormir. Y siempre tenían lecciones morales bien bonitas. Y escuchar a Jesús relatar esto, porque él es el autor. Bueno, él es el autor intelectual, porque los que lo escribieron son como los manuenses, ¿no? No lo escribió él. Pero él es el autor intelectual él es el autor intelectual de estas historias. Quiero primero hablar del uso de la historia y después voy a hablar un poquito del simbolismo, ¿ya? Entonces, el hecho de que Jesús las dijera, ¿cierto?, de forma audible, llega a ser hasta entretenido, porque son historias simples, uh-huh, son historias sencillas, de algo súper común, así muy, muy normal. No te están preguntando un programa extraño de otro país, una serie, cosas muy cotidianas, ¿no? La persona que trabaja aquí cuidando ovejas, el hijo del caballero que se fue, ¿cachai? O la moneda que se perdió. ¿A cuánto no se le ha perdido una moneda? Sobre todo a mí. Y el uso de Jesús llega a ser entretenido escucharlo. Y me llama así profundamente la atención, porque si es Jesús el que está hablando, él viene con la mayor o la más grande filosofía del universo, y en vez de expresarla, como lo pudo haber hecho un griego, ¿cierto?, con etimología, con epistemología, con conceptos extraños, abstractos, intentar explicar a un Dios con la temporalidad, él se dedicó a contar simple historia, para hablar de las verdades más profundas, de cómo Dios cuida, y ahí hablo del simbolismo, ¿no?, cómo Dios cuida a sus hijos. Cómo la salvación de Dios está accesible a todos. Cómo el que se arrepiente puede llegar a Dios. Cómo somos de importantes para Dios. Porque la parábola de la oveja perdida dice, ¿no? Mira cómo funciona un pastor, cómo funciona un buen pastor. El buen pastor va a dejar a la 99 y va a ir a buscar esa. Y no solamente eso, sino que cuando vuelve se hace fiesta, porque hay más gozo en el cielo con un arrepentido, sí, pues, que con 100 que no lo necesitan. Imagínate, o sea, ese es el cariño, ¿no? Ese es la intensidad, la pasión.
Y lo mismo pasa con la moneda, porque dice una moneda de oro. O sea, porque las monedas eran de plata, los shekels eran de plata. Regularmente, ¿no? Los manas eran de plata. Pero una moneda de oro, hasta para nosotros una moneda de oro es cara, po, al día de hoy. Imagínate perder una moneda de oro. Cualquiera se pone a buscarla. Cualquiera llama al grupo de WhatsApp, perdí una moneda de oro, dan vuelta a la casa. Entonces te da esa relevancia de decir, oye, no eres cualquier cosa para mí. Eres tan valioso como la única moneda de oro que pude tener. ¿Cachai? Una mujer que la perdió. Incluso cuando la encuentra también se pone alegre, hace fiesta y todo. Entonces, bueno, primero la forma de expresarlo, ¿no? Lo simple y lo lindo de la historia. Y lo simple de que entretenido tiene que haber sido escuchar a Jesús, loco, qué bonito. Porque lo dije antes, ¿no? Cómo él ocupaba historia. A mí no me molesta en lo absoluto, porque incluso en la carta de Judas ocupa el libro de Macabeo, que el libro de Macabeo para nosotros es apócrifo, pero lo ocupa. Sí. Pero es un libro conocido, sí. Es como que yo predicara y dijera, como en la película Avengers, espero que nadie la haya visto, pero aparentemente todos la vieron. Pero la puedo ocupar, ¿no? Como un recurso. O incluso como Pablo, que citó a un par de filósofos. Si no estoy sacando doctrina, solo quiero explicarte, ¿no? Un punto. Entonces Jesús hace eso, ¿no? Incluso después lo vamos a ocupar, yo creo, la parábola de el Lázaro y el rico, con la historia de Bar Mayam. Entonces, más que la técnica, voy a decirlo así, ¿no? El sentimiento que Jesús le pone para expresar lo que él quiere decir. Es como, ¿saben cómo es? Es como hablarle cuando ustedes le hablan a un chiquitito, un niñito. Es lo mismo. Bueno, y lo segundo, ¿cierto? El símbolo importante. Quiero decirte que te amo, pero quiero que lo entiendas bien. Es como cuando un pastor pierde una ovejita. Quiero decirte que eres lo más valioso que tengo. Es como que una mujer que tenía solo esta monedita de oro, la perdió. Quiero decirte que no hay nada más valioso que reencontrarme contigo, como la historia del hombre que perdió a su hijo y lo recuperó. Entonces, me gusta Lucas porque intenta siempre mostrar como la humanidad de Jesús, ¿no? Y incluso hasta en este detalle se puede ver Jesús como hombre, ¿no? Que él está expresando sus emociones y sus sentimientos. Y yo lo puedo sentir al leerlo, lo puedo sentir. A mí me pasa, ¿no? Sé que yo soy bien lógico, bien de datos y todo, datos de alto impacto, pero puedo sentirlo. Y me gusta leer y escuchar a Jesús. Creo que me apacigua el alma. ¿Sabías que hay algo que me ha pasado? Que al mencionar tú a Jesús, he estado viendo, sé que tiene muchas pifias esta serie, The Chosen, que tiene cosas así muy raras de repente, ¿cierto? Mi esposa cosas que salen de la Biblia, así, cuático. Yo le digo, en pero algún momento va a salir alguna cosa rara. No, sí. Mal de The Chosen. No, sí, hay cosas que se escapan en la historia, pero será por algo como bien de darle acción, de darle... Creo que le ponen harto drama a la cosa, ¿no? Sí. Harta cosa que no está en la Biblia, pero drama. Sí, pero ¿sabes qué es lo que rescato? El contexto histórico que le ponen al tema y la humanidad que el actor, ¿cierto? Con la que representa a Jesús. Y me hace acordarme lo que decía ahí. Que si el actor igual te transmite algo, ¿cierto? ¿Cómo será hablar con Jesús directamente? ¿O cómo habrá sido escucharlo? De qué cosas tan simples te llenen así. No. Me causa eso, querer escuchar a Jesús en el cielo. Encuentro que va a ser algo maravilloso. Entonces, bueno, ya lo estamos conversando, pero ¿cómo afecta a ti, Dani, a ti, Titi, como tu vida práctica al escuchar estas parábolas de esta forma Dios trata a las personas? Yo les conté la historia la semana pasada, ¿se acuerdan? Que el profe comparando las crónicas de Babilonia, de los sumerios, de los asirios, y no había ningún libro, no hay ningún libro. Les conté esa historia, ¿no? Creo, sí. No, les conté en la predicación el sábado, miren. Estaba en una clase, y en una clase que es súper aplicada, muy bonita, nosotros comparamos las crónicas de la historia
el tiempo de Asiria y Babilonia con la Biblia, porque la Biblia también relata el tiempo de Asiria y Babilonia. Entonces vemos como que en la clase intenta demostrar cuál es más histórico, cuál tiene más evidencia, bla, bla, bla. Y me llamó mucho la atención cuando estábamos hablando del libro de Reyes, sobre todo al final, decía, a pesar de que Manasés se equivocó y todo lo malo que hizo, y que por culpa de él se fueron al exilio, dice, bueno, pero si me buscan y se arrepienten y vuelven a sus caminos, yo los perdonaré, sanaré la tierra, y hace esa promesa, hace una promesa, así como que Sí. se están portando horrible, pero Sí. bueno, hay una promesa igual si quieren, ¿cachai? Entonces, cuando lo leímos, porque lo leímos en hebreo, me tocó tanto el corazón. Estaba en la clase, estaba una clase que se llena porque él es una persona muy conocida, un escritor muy, muy famoso en la Biblical Scholar. Entonces le digo, profesor, usted que conoce los otros manuscritos, quizás más de los que hemos leído en la clase, le dije, ¿hay algún otro que los dioses de sus regiones hablen así con sus pueblos? Y se quedó así en silencio. No, dijo, no hay. Mm. No hay. No hay, pues los No hay mitos Dios griegos, como los nuestro. mitos Entonces, romanos son muy turbios. no, pues ¿No hay otros dioses pues, como no hay Jesús? Dios como No hay. nuestro. Entonces, conociendo esto, ¿no? En este contexto de estos escritos, de este capítulo, de las parábolas, ¿cómo le impacta en su vida o la percepción que tienes de Dios, Titi? Bueno, la verdad es que este padre que refleja por lo menos esta parábola siempre nos conmueve. Es como hay historias en la Biblia, hay historias, y siempre que hablan de la historia del hijo pródigo, como que uno se da cuenta que está alejado de Dios y quiere volver. Y se da cuenta de que el Señor sí te estaba esperando en todo momento y tú no te diste cuenta. Entonces, saber eso, saber que eres importante para Él, saber que no eres solamente, por ejemplo, una oveja más, no eres solamente una moneda más. Eres importante para Dios, eres importante para contexto, eres importante para el Dios del universo. El Dios que está viendo, ¿cierto?, que todo se haga y que todo se sustente. El que hace que los astros, ¿cierto?, se muevan. El que de verdad sustenta todo. Aún así, tú eres importante para Él. Y Él te está esperando. Y cada vez que te vas, no es... para Él, no es irrelevante. Eso, como... ¿Y a ti, como Dani, que cómo es te muy, afecta muy lindo. en tu percepción de Dios estas parábolas? Sí, sabes que este último tiempo, o sea, como que me he maravillado mucho en conocer a Dios ese amor, ¿cachai? Y al leer la parábola y al entender que ese Dios que al horizonte reconoce a su hijo, me hace decir, pucha, Dios está mirando el horizonte siempre para ir a nosotros, para reconocernos desde lejos cómo volvemos y nos está esperando. Y me hace sentir muy tranquilo, mucha paz en el día, pero también muy agradecido. Y de forma práctica, el sábado hicimos una actividad de gratitud en JA, en el culto joven. Y nos pusimos como desafío agradecer, y algo que no estaba haciendo era despertar en la mañana y agradecer. Agradecer por las cosas de repente simples. Y hay que agradecer por Dios, por ese Padre que te espera, que está mirando el horizonte buscándote. Y agradecer da mucha paz, da mucha tranquilidad. Después de haberla pasado mal, quizá de irte por el mundo en fiesta en el mundo, y Dios nos está esperando, por eso es, no sé, mucha gratitud. Creo que eso es muy bonito. Elena de White también tiene algo que decir al respecto en Palabras de vida del Gran Maestro. Dice: levántate y ve a tu Padre. Él te saldrá al encuentro cuando aún estés lejos. Si das arrepentido un solo paso hacia Él, se apresurará a rodearte con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor del alma contrita.
Él conoce el primer esfuerzo del corazón por llegar a Él. Nunca se ofrece una oración, aunque sea balbuceada, nunca se derrama una lágrima, aun en secreto, nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. Aún antes que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Dios sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Amén. Qué lindo. Amén. Qué lindo. No importa cuántos pasos des lejos de Dios, estás solo a uno de volver, de distancia, para volver. Que el Señor nos bendiga con este lindo mensaje, que disfruten igual leyendo la Biblia. Yo creo que esto es lo que pierde la gente al no estudiar la escuela sabática. Piensan que tienen que estudiar el rabí por su palabra para estudiar la Biblia, o estudiar la Biblia por sí mismo. El estudiar la escuela sabática es estudiar la Biblia. Para eso está hecho el formato de la escuela sabática. Así que maestros que nos escuchan, incentiven a sus estudiantes a estudiar la Biblia, a leerlo, a rayarlo, a memorizar el versículo, a repasarlo y traer alguna cosa para el sábado. Hagan espacio joven, hagan espacio maranata, hagan un lugar, traigan pancito, tecito y disfruten la escuela sabática el sábado de mañana. Bien, estamos ya finalizando. Se pasó rapidito. Yo me estaba desmayando ya. Estamos finalizando la lección de esta semana. ¿Cómo se llama la lección de esta próxima semana, Titi? Se llama Tesoro Encontrado. Tesoro encontrado. Pedimos perdón por el problema técnico que tuvimos la semana pasada. Se subió, ¿cierto? Pero no se logró, parece, en YouTube, y en Instagram se logró a medias. Pero les recuerdo que hay 3 opciones. La primera, cierto y esencial, siempre va a ser Spotify, porque ahí está el audio íntegro. Esto es un podcast. Y la segunda, que quizás es la más importante, porque a donde vemos los mensajes y los resultados y todo, es en YouTube. YouTube. Ahí denle harto cariño, siempre compártanlo, suscríbanse, vean el Inverse, igual, que son nuestros vecinos, que debe ser el video de al lado. Y en Instagram. Y en Instagram también están los resúmenes, ¿cierto? Y los materiales en PDF y todo lo que hace nuestra amiga Macarina para que puedan ocuparlo. Muy bien, estamos finalizando. Agradecemos su audiencia como siempre. Los invitamos a estudiar su escuela sabática todos los días. Y nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Feliz sábado para todos. Que el Señor les bendiga. Chao. Chao, chao. Chao.